que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Antes de la guerra, en la colimba sabíamos que los judíos la pasaban mal. La punta de ovillo original era el tema de los rabinos, que 3 rabinos viajaban a Malvinas. Llama a la patria. Llama a la patria. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me deseó mucha suerte porque sabe que venimos a defender a la patria. Chao muchachos, suerte. Ya el relato de los estaqueos, del frío, del hambre, se ha escrito mucho, pero yo nunca había escuchado de que alguien estuviera maltratando a otra persona por su religión en el medio de una guerra. El estado de todos los soldados, de todos los colimbas, era patético. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Tenemos noticia, tenemos noticia, tenemos noticia. ¿De qué hacías allí? Estamos trabajando. ¿Cómo te sientes ahora? Muy emocionado por este recibimiento. Lo que más me impactó era lo que me contaban. O sea, el antisemitismo y los maltratos que habían sufrido. ¿Sabías que ibas a participar de esta gesta? Sí, va. ¿Fue esto en el baile? ¿Hubo que bailar? Ya que estamos, había que bailar. Tiro allá. Uno se prepara para emociones muy fuertes en este programa, que puede resultar aleccionador, pero también siempre un punto de partida para que seamos una sociedad mejor. Voy a saludar con el gusto de siempre a mi compañera Julieta Camaño antes de ponernos en marcha. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ustedes saben que durante los últimos días estuvimos haciéndoles algunas preguntas a ustedes, a nuestros followers, que ya son más de 51.000 a @BDL Víctor Hugo. Estuvimos obviamente consultando sobre cuáles eran sus opiniones y sus inquietudes sobre este día 24 de marzo, ¿no? El Día de la Memoria y la Justicia. Bueno, obviamente tenemos también algunos tweets que nos han llegado a @BDL Víctor Hugo que tienen que ver con el tema que nombraba justamente antes Víctor Hugo sobre el antisemitismo. Vamos a leer algunos de ellos que llegaron a @BDL Víctor Hugo. El primero es el de Virginia Alcaraz. Antisemitismo es discriminación, es el odio infundado de algunos para ocultar su ignorancia sobre otra cultura. Es violencia, dice. Federico Coscarelli. En el mundo ya no debería haber espacio para debatir sobre antisemitismo, solo debería haber lugar para el repudio. Y el último, el de Gastón. Esa palabra es el prejuicio de su máxima exponencia, violencia intolerante, todo lo que el mundo no necesita. En un ratito habrá más tweets de @BDL Víctor Hugo. En el contexto de la película documental que hemos visto, el doctor Rafecas habla de números que llaman poderosamente la atención. Mientras en la Argentina vivía entonces un 0,5% de judíos, los desaparecidos, los detenidos desaparecidos llegaban al 10%. Algo que por sí solo en los números está explicando lo difícil que era también serlo en tiempos en los cuales la discriminación crece. Otro libro impactante sobre el que nos basamos para la realización de este programa es Los Rabinos de Malvinas, de Hernán Dobry. En este libro aparece algo todavía más estremecedor que lo que mencionaba recién el doctor Rafecas en el comienzo de nuestro programa. Este libro de Hernán Dobry cuenta el trato que recibían los soldados judíos, los soldados argentinos de religión judía durante la Guerra de las Malvinas. Lo que vamos a vivir esta noche seguramente es una sucesión de datos que asombran y que duelen. Vamos a empezar por el autor del libro. La temática era bastante compleja porque no existen documentos. Acá la única forma que tenés es trabajo de campo. Era ubicar a los soldados, ubicar a quienes habían vivido la guerra. Tampoco hay un registro de soldados judíos. Empecé a tratar de depurar por apellidos lo que me podía llegar a sonar, hacer prueba y error y buscar a los que estaban en el listado de veteranos de Guerra de Malvinas. La punta de ovillo original era el tema de los rabinos, que yo lo había leído en otra investigación en un diario de la comunidad que se llamaba Nueva Presencia, que 3 rabinos viajaban a Malvinas. Para entender por qué la comunidad había mandado a estos 3 rabinos a prestarle asistencia espiritual, necesitaba saber cuáles eran las necesidades que habían padecido los soldados. Entonces ahí empecé a buscar a los soldados judíos en Malvinas y ahí empecé a conocer sus realidades que eran
terribles lo que habían vivido ellos. Lo que más me impactó era lo que me contaban. O sea, el antisemitismo y los maltratos que habían sufrido. Más allá de los conocidos, o sea, pues ya el relato de los estaqueos, del frío, del hambre, se ha escrito mucho. Pero yo nunca había escuchado de que alguien estuviera maltratando a otra persona por su religión en el medio de una guerra, donde esa persona a la que estás maltratando te tiene que defender a vos, más allá de defender a la patria, te tiene que defender a vos de un ataque. Entonces, pero 100% injustificable, como cualquier otro de los maltratos que sufrieron los soldados en Malvinas, porque es una locura. En varios tramos de este libro, Los rabinos de Malvinas, de Hernán Dobry, aparecen estas dos personas que nos acompañan. Podrían ser, ¿cuántos más exactamente, Sergio Weinroth y Silvio Katz? ¿De cuántos compañeros de ustedes se habla? Aproximadamente unos 30. Unos 30 soldados judíos que estuvieron en Malvinas. Siguen apareciendo, o sea, podrían llegar a 35, 40 la cifra. Es decir, todavía hay quienes no se animaron a lo que ustedes sí se animaron, a dar testimonio de lo que vivieron. Sí. ¿Qué vivieron, Silvio? Y como lo que estaba viendo en el informe, o sea, era un plus extra. No solamente éramos castigados por ser soldados, o sea, perdón, ¿no? Se me complica un poco. Nuestro problema fue diferenciar al enemigo. Voy a empezar por ahí. O sea, nuestro enemigo no sabíamos si eran los ingleses o los propios oficiales y oficiales nuestros. Y encima, agregarle el ser judío empeoró todo. Empeoró todo. Un ejército con ideas nazis que no estaba preparado para una guerra y menos para tratar así con nosotros, ¿no? Veo a tus hijos detrás de cámaras. ¿Has hablado de esto con ellos? Y en estos tiempos, a mí me ha costado mucho poder hablar, tuve más de 20 años sin poder hablar del tema, y ellos, bueno, se están enterando desde la aparición de Hernán y de mi terapia a la vida, de todos estos temas, sí. Sergio, ¿te ocurrió algo parecido? Sí. Sí, bueno, el hecho de ser judío ya, bueno, lamentablemente para mí significó un lamentable acostumbramiento a que sabía que iba a recibir un trato peor al resto, ¿no? Ya en la colimba les ocurría, naturalmente. Sí, el servicio militar, cuando entramos nos daban una planilla donde teníamos que llenar qué religión teníamos, qué hacíamos, qué pensábamos del gobierno militar. Y uno a los 19 años, 18 teníamos cuando entramos, o sea, yo marcaba judío, yo era judío. Muchos no lo hicieron. Y bueno, no sé si el error no fue mío al haberlo marcado porque ya nos diferenciaban de entrada, ¿no? Y eso implicaba un trato ya discriminatorio en la colimba. Sí, cuando van a la guerra, de todas maneras, están en la trinchera, están peleando con soldados que son sus compañeros y sus compatriotas. ¿Cuál es el trato que reciben allí? Por parte de los compañeros, el mismo que puedo tener con cualquiera. O sea, nuestros compañeros no nos diferenciaron. ¿Y de los superiores? Bueno, no, los superiores hicieron diferencia, mi caso y el de él, ¿no? O sea, hubo otros veteranos judíos que no tuvieron problemas. ¿A ustedes les tocó padecer al mismo superior? No. ¿Cómo se llamaba el tuyo? En mi caso era un subteniente, se llamaba Eduardo Flores Ardoino. ¿Y el tuyo? Un sargento Raúl Sarmiento. ¿A qué lo sometían? A ver, dentro de los castigos a los que estábamos sometidos todos los veteranos, porque no era solamente con el judío tenía un plus de castigo, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un charco de agua congelada, imagínense, Víctor Hugo, grados bajo cero, nos hacía poner las manos a todos. ¿Dentro del agua? Dentro del agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de castigarnos, de una disciplina nazi que él tenía. ¿En el agua helada? ¿Cuánto tiempo se dejaban allí? A mí me parecían horas, por ahí eran minutos, seguramente. Cuando quitaban las manos, ¿qué sucedía? Parecíamos artrósicos, no podíamos mover los dedos. Pero lo peor era, en mi caso, es que si un veterano católico, por llamarlo así, lo dejaba 2 minutos la mano, yo tenía que tenerla 5 minutos. ¿Sí? No solamente físico, también era psicológico. No quiero decir una mala palabra, pero el judío de M era mi segundo nombre, ¿sí? O sea, yo no era solamente el judío de M, era el traidor. ¿Y cuando quitaban las manos del agua te decían algo? Y me decía, si es guapo, apúnteme y máteme. Y yo no podía ni mover la mano, no podía ni levantar el fusil. Nada. ¿Qué más te sucedía? Bueno, nos han hecho meter hasta la cabeza a mí por ser judío. O sea, a los demás no. Se me acalambraba la cabeza del frío. Era
terrible. Sentía... ¿Hay algo que leí del libro respecto a, por ejemplo, cuando distribuían algo de alcohol? Sí, es... a partir del 1 de mayo, con el 2 de mayo, con el hundimiento del Belgrano, se suponía que cualquier noche podíamos entrar en combate. Este oficial nos reunía a todos, nos ponía en fila, agarraba una botella de whisky y nos iba dando tragos para calentar el pecho, para tener calor para el combate, ¿no? Palabras de él. Y a mí me salteaba porque me decía que yo iba a morir porque era judío, o que los iba a traicionar, o que, no sé, yo no merecía. Hay algo espantoso que cuenta sobre la comida en algunas ocasiones. Sí, teníamos, a ver, hubo un momento que fue que una discusión castigó a varios y bueno, y cuando me agarró a mí, me tiró la comida en el medio de donde nosotros defecábamos, me hizo poner las manos en la espalda, agacharme, me apuntó con un arma y me obligó a comer entre lo que defecábamos. Sergio, ¿algo parecido? No sé, después de eso, si existe algo que pueda superarlo. Bueno, lo mío, la verdad que fue más leve. Fue más algo verbal y constante y una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, era hacer, antes del ataque inglés, de los ataques ingleses, era hacer pozos para las trincheras y simplemente me decía, está mal, tápelo, haga otro acá. Y todo el día así, o sea una sobrecarga de trabajo inútil. Y el resto, bueno, maltrato verbal hasta que lo peor fue, bueno, una vez que este sargento se puso muy mal, especialmente agresivo, porque yo había recibido una encomienda. A él le había molestado mucho que él recibía encomiendas y cartas, yo recibía muchas cartas y él no. Y irónicamente y con furia me preguntó, ¿cómo puede ser que el soldado judío reciba cartas y el sargento no? ¿No hay una carta para el sargento? Y bueno, eso ha seguido algo de un episodio que me da vergüenza contarlo, pero algo, digamos, cercano a un abuso sexual, que justo en ese instante entró mi compañero de trinchera, de grupo, Claudio Espín, también judío, y no pudo soportar esa situación y se agarró a las trompadas con el sargento saliendo en mi defensa, ¿no? Y eso dio lugar a que a él lo castigaran especialmente y lo trasladaran a otro lugar. La intención del sargento era llevarlo a la primera línea del frente, pero por un diálogo que tuvo con nuestro oficial, que era un capitán, se quedó en otro lugar. ¿Cuántos años quedaron con esas historias dentro de ustedes sin poderlas verbalizar? Y más de 22 años. ¿También, Sergio? Sí, también. Lo que pasa es que fue tanto el desgaste psicológico que recibimos que la vuelta fue complicada. No era fácil ser veterano de Malvinas ya, porque no conseguíamos trabajo, porque éramos los locos de la guerra. Y si encima contábamos esto, no sé, o sea, era como burlarnos de nosotros mismos. Fue muy difícil destaparlo. ¿Y cómo se puede contar esto y evidentemente contárselo a tus hijos? Cosa que seguramente es muy fuerte, pero al mismo tiempo algo necesario de hacer. Justamente, yo quiero otro futuro para mis hijos. Yo quiero que mis hijos no tengan el mismo problema que yo, o sea, que vivan plenamente, que no tengan que ocultar nada, que busquen justicia, que es lo que yo estoy buscando. O sea, no... A mí me han dicho más de una vez por qué no lo conté antes, y bueno, esta es la explicación, yo no pude. Psicológicamente seguía con miedo, ¿sí? Viví con seguramente miedo. Apoyo psicológico para poderlo... Apoyo psicológico hace 7 años que recibo, la verdad que es brillante, a mí me ha ayudado muchísimo, igual que el amor de mi familia, ¿no? Quiero compartir con ustedes un testimonio del rabino Baruch Lavnik por algo que se mencionaba por parte de Hernán Dobry. Yo estaba asignado a cruzar a las islas
para lo cual el primer punto era llegar a Comodoro Rivadavia, que era el lugar de donde se concentraba todo el movimiento, la relación con las islas. Yo tenía que cruzar supuestamente con un avión de la Cruz Roja y lo que me decían era que Inglaterra no daba puente aéreo, no sé cómo se llama. Después me enteré que no era Inglaterra la que no autorizaba el avión de la Cruz Roja, sino que eran los militares que no permitían ese cruce, ¿no? El estado de todos los soldados, de todos los colimbas, era patético. Si yo enseguida me di cuenta que lo que tenía que llevar a los destacamentos no era libros de oraciones, sino chocolatines. Antes de la guerra, en la colimba sabíamos que los judíos la pasaban mal, en condiciones de guerra mucho peor. Los rabinos no pudieron viajar a Malvinas. Los suspendieron en sus afanes, apenas hicieron el intento, por lo que veo. Nunca tuvieron apoyo en ese sentido. No, pero lo que duele, Víctor Hugo, no es la falta de apoyo en Malvinas, porque bueno, uno ahora comprende. Sí, quizás en el momento no, porque veía curas dando misas y nosotros haciendo movimiento vivo alrededor, que era una situación más patética también, ¿no? Lo que duele es, a la vuelta, que esta misma gente que fue y que no pudo viajar, no nos buscara, que no se ocupara de ver si necesitábamos o no contención. Eso es lo que duele hoy. O sea, ellos sabían que había veteranos judíos en Malvinas. No pudieron pasar a la isla, las explicaciones son todas más que correctas. O sea, ¿hay reproches hacia adentro también? Y sí, de mi parte por lo menos sí. O sea, yo hubiese querido a la vuelta... ¿Golpeaste alguna puerta? Yo fui al principio una vez a la DAIA, a la AMIA, perdón, porque mi mamá pagaba unas cuotas mensuales. ¿La Mutual? Pregunté a la Mutual y me dijeron que deje un teléfono, que se iban a comunicar, a ver... No sé, uno busca porque dice gente especializada en guerra debe tener una solución. Bueno, nunca recibí una respuesta. Yo quiero mostrar algo que ocurrió en esa misma época, misas dentro de la ESMA, por la relación que existe entre dictadura y la guerra de las Malvinas, porque las Malvinas vienen a ser el ocaso, la caída de ese régimen que se entronizó en la Argentina, como también simultáneamente ocurría en otros lugares de América en los años 70. Una misa católica dentro de la ESMA. ¿Ustedes creen que esto puede haberse corregido? ¿Tienen algún dato de que las cosas han ido cambiando? ¿O estos brotes que surgieron periodísticamente, estas discusiones que hubo respecto al antisemitismo en el transcurso de este mes demostrarían que no hemos avanzado en eso? No, sí hemos avanzado. Junto con Claudio Espín, que es el muchacho que él comenta, estamos yendo a la DAIA y a la AMIA a nosotros a buscar un abrazo general, a amigarnos nosotros con la institución y ellos con nosotros. Y creo que nos están empezando a escuchar. O sea, no es la misma diligencia quizás la que había en ese momento que ahora. Y creo que esta diligencia por ahí está abierta. Es decir, se ha dado un paso. Ahora sí. Mientras tanto, cuando ustedes no tenían ese apoyo de un rabino, el apoyo religioso en esos momentos tan difíciles, sí lo tenía la Iglesia Católica, por ejemplo, en la posibilidad de estar con sus seguidores en Malvinas. Allí, dentro del hospital, se está oficiando la primera misa luego del combate. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados
pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y así como antes del combate, también después del combate, la Sagrada Comunión, la comunión con Dios. Festeja para la vida eterna. Amén. Una formación especial de los soldados argentinos. Allí, los restos de un piloto inglés. Imploramos tu clemencia para que lo conduzca al paraíso a este hijo tuyo, que ya ha concluido su vida mortal. Así no existe ni la muerte, ni la angustia, el sufrimiento, sino la paz y la alegría en compañía de tu Hijo, el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sigue ardiendo, mientras tanto, sin cesar, el aeropuerto con densas humarás negras que salen de sus cercanías. Recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto, contestado por nuestra artillería antiaérea. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ustedes tenían que participar de esas misas? No. No nos dejaban. No necesariamente, ¿se les preguntaba o los retiraban? No nos obligaban. A mí en mi caso me mantenían afuera y bueno, mientras había misa en el sector donde yo estaba, a mí me hacían hacer ejercicios vivos alrededor de la gente que tomaba misa. ¿Eso ocurría? Sí. Pero bueno, igual nuestro sector tuvo una sola o dos misas, tampoco fue... Veo que algunas cosas, por insultantes que hayan sido, se minimizan frente a otros problemas padecidos, porque eso también de alguna forma es grave. Mientras los demás tenían el alivio de su religión, la que por otra parte es mi religión, ustedes tenían que permanecer afuera y haciendo ejercicios. Claro, es para que notáramos la diferencia, ¿no? O sea, era otro castigo psicológico más. O sea, ni siquiera podíamos tener el apoyo religioso de otra religión, ni siquiera acompañar a la religión de otro, ¿no? O sea, bueno, en algunos casos sí, como contó Sergio. ¿Ustedes son amigos? ¿Se conocen? Nos conocemos hace algunos años, no mucho. Hace algunos años. Sí. ¿En función de las experiencias vividas? Nos fuimos juntando con el tema de una denuncia que empezamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos, de los casi 30 que el libro menciona, están en contacto? Bueno, somos básicamente 3 y algunos que no conocíamos de antes, que se fueron uniendo. ¿Qué quisieran ustedes que ocurra con lo que se empieza a saber, lo que dice Hernán Dobry en el libro, los testimonios que se animan a dar con este coraje de hacerlo ahí con tu mujer, tus hijos delante? ¿Qué quisieran que ocurra? Yo siempre pido lo mismo, justicia. O sea, yo siempre le decía a mi grupo de gente amiga, yo estuve más de 20 años sin dormir por culpa de una persona. A mí me sorprende mucho que ustedes hayan podido reconstruir su vida después de lo que han padecido. Porque la guerra ha generado más muertos por suicidio. Bueno, en Estados Unidos cada 60, 70 minutos se suicida un veterano de guerra en los Estados Unidos. Aquí se sabe que son cientos. Sí. Los soldados que estuvieron en Malvinas que se han suicidado. Cuando yo conozco la historia de ustedes, cuando leo este libro, digo, no puedo entender cómo consiguieron sobrevivir. Es maravillosa las posibilidades que a veces tenemos dentro, ¿no? Que puedas haber construido tu familia divina ahí sentada y que puedas contarle a ellos y afrontar todo esto. No sé si es tu caso también, Sergio. Sí, bueno, en mi caso, yo desde chico soy músico, toco el piano, y eso, la música y todo lo que eso implica, la espiritualidad de la música, fue un gran desahogo o cable a tierra. Igual no fue fácil. Una vez que volví, me tardó un par de años volver al piano. Pero ¿qué ocurre con el Twitter? Y después de la pausa vamos a entrar a revisar el hambre que todos pasaban, el frío que todos padecieron, y que en el caso de ustedes además tenía ese tipo de humillación complementaria, eso que vos llamás un plus, Silvio,
que es una palabra casi risueña, como te ocurre a la distancia después de todo aquello que padecieron. Los tweets que tenemos ahora. Claro que sí. En @BDL Víctor Hugo, entonces. Vamos a empezar por este. El de Cultura CGT dice: antisemitismo, machismo, racismo, clasismo, distintas excusas para asesinar a los distintos porque no se tolera. Fernando Berti tuiteó: el miedo, la inseguridad y la estupidez van de la mano en el caso del antisemitismo. Omar Diego López, también a @BDL Víctor Hugo, dice: atacar a alguien por sus creencias religiosas es una excusa, un medio para otro fin que nada tiene que ver con la fe. La fe es un acto privado, dice Omar Diego López. Vamos a leer el último, el de Alejandro Dughetti. Cualquier violencia ejercida contra cualquier persona, ¿no?, en cualquier parte del mundo merece repudio, sea contra judíos, musulmanes, ateos, y obviamente estamos de acuerdo, ¿no? En @BDL Víctor Hugo. Siempre que los programas son demasiado severos, intentamos un alivio con el humor. Y hemos buscado 2 momentos de películas de Woody Allen antes de irnos a la pausa. Por favor, el primero de esos momentos. Has anybody read that Nazis are going to march in New Jersey, you know? I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of the Times. It is devastating. Well, a satirical piece in the Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, but really biting satire is always better than physical force. No, physical force is always better with Nazis, because it's hard to satirize a guy with shiny boots. Woody Allen. Bueno, tenemos otro momento más y ahora sí nos vamos a la pausa, señor director, porque queremos retornar un poco robustecidos en la medida en que vamos a evocar de Malvinas unos tramos también muy dolorosos a partir de la película Iluminados por el Fuego. Pero otra vez Woody Allen. Now, why do you think that you would like to convert to Catholicism? Well, because, you know, I've got to have something to believe in. Otherwise, life is just meaningless. I understand, but why did you make the decision to choose the Catholic faith? Well, you know, first of all, because it's a very beautiful religion, and it's a strong religion. It's very well structured. You know, I'm talking now, incidentally, about the against school prayer, pro-abortion, anti-nuclear wing. So at the moment you don't believe in God? No, and I want to. You know, I'm willing to do anything. I'll dye Easter eggs if it works. I need some evidence. I got to have some proof. You know what? If I can't believe in God, then I don't think life is worth living. It means making a very big leap. Yes, well, can you help me? What? Oh, my God! I don't understand. I thought you would be happy. How can we be happy? But because I've never thought of God in my life, now I'm giving it serious thought. But Catholicism? Why not your own people? Because I got off to a wrong foot with my own thing, you know, but I need a dramatic change in my life. You're going to believe in Jesus Christ? I know it sounds funny, but I'm going to try. But why? We raised you as a Jew. So just because I was born that way, you know, I'm old enough to make a mature decision. But why Jesus Christ? Why, for instance, shouldn't you become a Buddhist? That's totally alien to me. Look, Mom, come out. Of course there's a God, you idiot. You don't believe in God? But there's a God, then why is there so much evil in the world? Well, just on a simplistic level, why were there Nazis? Tell him, Max. How the hell do I know why there were Nazis? I don't know how the can opener works.